Buenos días, mi nombre es Sebastián Ramírez, profesor de Física General 2 de la Universidad de Costa Rica, y el día de hoy vamos a estar viendo los temas del capítulo 17 del libro Serre-Jewett sobre posición y ondas estacionarias. Específicamente nos vamos a enfocar en las secciones 17.1 a la 17.6. Estos nos referimos a ondas en interferencia, ondas estacionarias, el efecto de frontera, las ondas bajo condición de frontera, el fenómeno de resonancia y las ondas estacionarias en columnas de aire. Muy bien. Primero, vamos a entender qué nos referimos con ondas sin interferencia. Y para eso hay que entender qué es el principio de superposición. Cuando tenemos dos o más ondas viajeras y estas dos ondas se están moviendo a través del mismo medio, el valor resultante de la función de la onda en cualquier punto es la suma algebraica de los valores de las funciones de las ondas individuales. ¿Qué quiere decir esta expresión? Que si nosotros tenemos una función que la podemos expresar, si tenemos una onda que la podemos expresar con una función sinusoidal y tenemos otra onda que también podemos expresarla con una función sinusoidal, cuando las dos ondas interactúan entre sí, hay una sobreposición de la onda. Es decir, que en cualquier punto de la onda podríamos hacer la suma de la primera y la segunda, y esta suma algebraica nos va a dar el resultado de ambas ondas juntas. Que conste, no tienen que ser ondas sinusoidales. Pueden ser cualquier tipo de onda mientras esta onda sea lineal. Y hay dos tipos de interferencia, la interferencia constructiva y la interferencia destructiva. Desde un punto de vista matemático, podríamos describirlo como decir que la y total va a ser igual a la suma de la y1 más la y2, donde en este caso estamos partiendo desde un ejemplo donde y1 y y2 representan exactamente la misma onda, pero con un desfase phi. Y aquí, expresándolo matemáticamente, vamos a tener que la y total va a ser expresada como 2 veces la amplitud por el coseno del desfase dividido entre 2 por el seno de kx menos omega t más el desfase dividido entre 2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que la suma de la onda 1 y la onda 2 va a ser igual a esta. Y vamos a poder realizar varios análisis a partir de esto. Si las ondas están en fase, quiere decir que phi es igual a 0, podemos notar que esta expresión coseno de phi medios en realidad va a tender a ser 1 siempre, ya que no hay ningún desfase. Entonces, como el coseno este es 1, podemos simplificar esta expresión como 2 por la amplitud de seno de kx menos omega t. ¿Y esto qué significa? Significa que este es el primer caso, una onda, dos ondas que están en fase y por lo tanto son exactamente iguales y van a tener interferencia constructiva, que es el caso que estamos viendo en el ejemplo A de la imagen de la derecha, donde las dos ondas se sumaron, esta onda azul y una onda verde que está por abajo se suman y vamos a terminar con una onda que es 2 veces el tamaño, 2 veces la amplitud de las dos ondas originales. El otro caso es cuando phi, el desfase, es igual a 180. Cuando phi es igual a 180, quiere decir que estas ondas están en desfase completamente, están fuera de fase. Y esto va a hacer que el coseno de phi medios sea igual al coseno de 90, es decir, igual a 0. Cuando esto sucede, la expresión de la onda total va a ser siempre 0. Por lo tanto, estas dos ondas, al sumarse, van a tener interferencia destructiva y van a cancelarse entre sí. Cualquier otro caso que no sea phi igual 0 o phi igual a 180, vamos a tener un resultado intermedio, que es el que podemos ver en la parte C de la imagen de la derecha, donde la suma no es ni constructiva ni destructiva, es nada más una suma entre la onda del punto azul en ese punto más el punto verde en ese punto, que nos va a dar la onda roja en ese punto. A partir de esto también podríamos expresar los mínimos de la onda, es decir, cuando esto va a chocar con el cero, y podríamos ver que los mínimos de la onda siempre van a estar en función de la longitud de onda
o mejor dicho, en función cuando la distancia entre las ondas esté en función de la longitud de onda, lambda medios, 3 lambda medios o 5 lambda medios. Muy bien, con esto vamos a ir al siguiente tema, que es el de ondas estacionarias. Y esto lo vamos a entender cuando dos ondas idénticas interactúan entre sí, pero se están moviendo en direcciones opuestas. Es decir, van a provocar un contorno estacionario. En este caso, la manera como lo estamos visualizando es que si tenemos dos parlantes que están moviendo, que están transmitiendo el sonido uno hacia el otro en direcciones completamente opuestas, va a provocar esta onda estacionaria. Esta onda estacionaria se puede expresar matemáticamente como y es igual a 2 por a por el seno de kx por coseno de omega t. Y en este caso, la amplitud de la oscilación vertical en cualquier punto de la cuerda va a depender de la posición horizontal de ese elemento. Cada elemento vibra dentro de los límites de la función de 2 por a por el seno de kx. ¿Qué significa esto? Que 2 por a por el seno de kx nos va a expresar una envolvente, es decir, los puntos más altos y más bajos de esta onda, y la onda va a estar vibrando en cualquiera de estos puntos, pero dentro de ese límite. La onda como tal la podemos expresar como en función de nodos y antinodos, donde el nodo representa los mínimos o el punto donde regresa al equilibrio, y el antinodo es los puntos tanto positivos como negativos de máximos o mínimos. Matemáticamente, los nodos los vemos cuando seno de kx es igual a 0. Y esto quiere decir que k es igual a 2pi entre lambda. Y esto quiere decir que si k es igual a 2pi entre lambda, por lo tanto x tiene que ser 0, lambda medios, lambda o 3 lambda medios, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier múltiplo n multiplicado por el valor de la longitud de onda y dividido entre 2. Por su otra parte, los antinodos representan los valores máximos o mínimos, y eso sucede cuando la envolvente seno de kx es igual a más menos 1. Y cuando esto sucede, partiendo de la misma conclusión de que k es igual a 2pi dividido entre lambda, vamos a tener que x es igual a lambda cuartos, 3 lambda cuartos hasta n lambda cuartos, donde n es la cantidad el número del armónico, lambda es la longitud de onda y dividido entre 4. Ok. Cuando estamos analizando ondas viajeras y ondas estacionarias que están viajando a lo largo de un medio, nosotros podemos ver diferentes fenómenos cuando este medio cuando choca con los límites de este medio donde se está propagando. Y esto ocasiona diferentes efectos en la frontera. Vamos a estudiar dos casos, el de reflexión y el de transmisión. Empezando con el de reflexión, vamos a tener dos casos también, reflexión invertida o reflexión no invertida. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, en el primer caso, lo podemos observar en la izquierda, vamos a tener un pulso incidente, es decir, esta onda incidente que va a chocar con la pared donde la cuerda está fija en la pared en ese punto del límite. Cuando llegamos a este límite, nosotros vemos cómo la cuerda va a estar generando una tensión hacia arriba sobre la pared, ya que está pegada y el pulso está hacia arriba. Entonces, por tercera ley de Newton, la pared va a generar un pulso hacia abajo en la misma cuerda. Es decir, que como esto está fijo, esto va a ocasionar que la pared jale hacia abajo y vaya a crear un pulso reflejado que más bien está invertido a la dirección en el que mandamos el pulso original. Y eso es la reflexión invertida. La reflexión no invertida sucede cuando el pulso reflejado va a estar en la misma dirección y en la misma, digamos que polaridad del pulso incidente. Y esto lo podríamos observar cuando, en lugar de estar fijo en la pared, más bien la cuerda del lado límite está tocando un punto variable o un punto móvil de este poste con un anillo, y en este caso vamos a generar que el anillo suba, y cuando el anillo baja
va a generar un pulso reflejado que se mueve en la misma dirección de donde venía. Entonces, estos son los dos casos de reflexión. Y tenemos también casos de transmisión. La transmisión es cuando parte de la energía no se va a reflejar, sino que se transmite a través del medio de la frontera. En este caso vamos a ver el ejemplo donde una parte de la cuerda es delgadita y otra parte de la cuerda es gruesa. Es decir, desde aquí ya podemos ver como la característica física de la cuerda cambió, ya podemos ver cómo esto va a generar una condición de frontera aquí justo en el medio y va a ocasionar que parte de la energía se devuelva reflejada, parte de la energía siga la dirección transmitida en el nuevo medio. Cuando el pulso incidente se mueve de una onda, se mueve a través de un medio de menor densidad hacia un medio de mayor densidad, el pulso reflejado se invierte, es decir, se vuelve invertido, mientras que el impulso transmitido que se mueve a la otra cuerda de mayor densidad se mantiene con la misma polaridad. Por otro lado, si nos estamos moviendo de un medio más denso a un medio menos denso, el pulso reflejado no se va a invertir y el pulso transmitido sí también se va a seguir sin invertirse a medida que se desplaza sobre la cuerda ligera. Algo importante que debemos notar acá es que el pulso reflejado ahora ya no contiene la misma energía del pulso incidente. Eso es porque se partió en dos. Entonces, por definición, esto quiere decir que la amplitud del pulso reflejado y la amplitud del pulso transmitido debe ser menor a la amplitud del pulso incidente que tenemos originalmente. Ahora que ya vimos cómo las ondas se reflejan y se transfieren a lo largo de diferentes medios, vamos a analizar diferentes condiciones de frontera en la onda. Y para eso vamos a partir de este ejemplo, donde tenemos una cuerda que estamos atando en ambos extremos a dos paredes inmóviles. En este caso, nosotros podríamos expresar la longitud de la cuerda en función del número de modo o el número de armónico que va a generar la cuerda a partir de la vibración que va a provocar. Y en este caso, podríamos decir que la longitud de la cuerda va a ser igual al número de armónico por lambda n dividido entre 2. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en este sistema vamos a tener diferentes frecuencias que hacen que la cuerda vibre que hacen que la cuerda vibre en función de sus armónicos. De la ecuación anterior, si despejamos lambda, lambda de la ecuación, vamos a obtener que lambda es igual a 2 por la longitud de la cuerda dividido entre n. Y en este caso podemos hacer la relación con la frecuencia de la onda, donde v, podemos hacer la relación con la frecuencia de la onda, sabiendo que la frecuencia va a ser igual a la velocidad de la onda dividido entre lambda, y esto nos va a dar que la frecuencia es igual a n por v sobre 2L, y si la velocidad es igual a la raíz de la tensión de la cuerda dividido entre la densidad lineal de la cuerda, vamos a tener que la frecuencia de los armónicos de esta cuerda, de este sistema, va a estar dada como el número de armónico dividido entre 2 veces la longitud de la cuerda, todo esto multiplicado por la raíz de t dividido entre la densidad de la cuerda. ¿A qué nos referimos con los armónicos? Bueno, nos referimos con las diferentes frecuencias en las que se generan estos armónicos de 1, de 2 y de 3, es decir, las diferentes frecuencias donde la cuerda va a estar vibrando a una frecuencia natural o a un múltiplo de esa frecuencia natural. Y esto se conoce como series armónicas. Por ejemplo, la frecuencia natural es cuando n es igual a 0, representa el primer armónico la frecuencia natural que representa cuando n es igual a 1, representa el primer armónico de este sistema de la cuerda. Cuando n es igual a 2, representa el segundo armónico. Y en este caso, la frecuencia aumenta y así sucesivamente a medida que n va creciendo.
En este caso, recordemos, la frecuencia natural va a ser esa frecuencia del primer armónico. Y esto va a ser bastante útil cuando vemos este tema de resonancia, que se vio como el sistema de la cuerda se puede tensar y esa tensión es capaz de oscilar en uno o más modos de oscilaciones normales, es decir, en uno o más armónicos. Si aplicamos una fuerza periódica en este sistema, la amplitud va a aumentar cuando la frecuencia de esa fuerza sea igual a la frecuencia natural o a un múltiplo de la frecuencia natural. Y esto es el fenómeno que se llama resonancia, cuando la fuerza oscilante vibra a la misma frecuencia que la frecuencia natural del sistema. El último tema de este capítulo es el de ondas estacionarias en columnas de aire. Y en este caso, nosotros vamos a analizar cómo se mueve la onda a través de un tubo de aire. Esto porque facilita diferentes tipos de análisis, incluyendo análisis de ondas longitudinales o ondas sonoras. Esto va a depender de que si estamos utilizando un tubo abierto o un tubo cerrado para la onda estacionaria en esta columna de aire. En un tubo abierto, en ambos extremos, los extremos van a ser antinodos de desplazamiento y nodos de presión. ¿Qué significa? Y la serie armónica contiene todos los múltiplos enteros de la fundamental. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, para el primer armónico en este sistema de tubo abierto, los extremos van a ser los puntos donde se mueve la onda más fácilmente. La amplitud es la más alta, pero eso es en función del desplazamiento. Pero en función de la presión, van a ser nodos, van a ser puntos donde la presión es mínima. ¿Por qué? Porque justo en este punto estamos en la misma presión del exterior y eso hace que no haya un diferencial entre la presión dentro del extremo del tubo y justo fuera del extremo del tubo. Esto es para el caso del primer armónico, donde vamos a tener lambda 1 es igual a 2L y F1 va a ser igual a la velocidad dividido entre 2L. Y se puede hacer exactamente este mismo análisis para el segundo y el tercer y cualquier tipo de armónico dentro de este tubo abierto. Los extremos siempre van a ser antinodos de desplazamiento, es decir, mayor amplitud del desplazamiento, pero van a ser nodos de la presión. Este es el caso para un tubo abierto en ambos extremos, pero también existe el caso de un tubo cerrado en un extremo. Y en este caso, las frecuencias de oscilación naturales forman una serie armónica que solo incluye los múltiplos enteros impares de la frecuencia fundamental. Y esto sucede porque el extremo abierto va a equivaler a un antinodo de desplazamiento y un nodo de presión, y el extremo cerrado va a ser un nodo de desplazamiento y un antinodo de presión. ¿Qué significa esto? Que siempre va a haber un antinodo o un punto de mayor desplazamiento al extremo abierto y un punto de cero desplazamiento en el extremo cerrado. Y es exactamente lo mismo, pero al revés con la presión, donde tenemos un punto de menor presión justo en el extremo del tubo y un punto de mayor presión en el extremo cerrado del tubo. Y este análisis se puede realizar tanto para el primero, el tercero y el quinto armónico o cualquier armónico que sea impar de esta frecuencia natural. Matemáticamente, y utilizando las fórmulas que vimos en la sección de 17.5, podríamos tener que en un tubo abierto las frecuencias naturales van a ser iguales a n por v sobre 2L, donde n es igual a 1, 2 y 3 a cualquier número. Estas son todas las frecuencias naturales de un tubo abierto, y en un tubo cerrado en un extremo, las frecuencias naturales van a ser f de m por v sobre 4L, donde m va a ser solamente los números impares los armónicos impares de esta frecuencia. Con esto concluimos los temas del capítulo 17 de superposición de ondas. A lo largo de la semana vamos a estar realizando práctica. Muchas gracias.